Muy buenas noches a todos, sean bienvenidos, vamos a empezar. ¿Me das ese hospedador? ¿Me quitaste el hospedador? Vamos a iniciar con este Ya tema puede continuar. sí, sumamente importante. Gracias por participar. María Cruz, Nazaria, Michelle, Carlos, estudiantes de diplomado en geriatría clínica. Es el tema pendiente que teníamos. Bienvenida Susana también la semana pasada. Y pues bueno, el tema central de hoy es hablar sobre la próstata en el adulto mayor. Desafortunadamente, hoy en día nosotros estamos pasando por una etapa complicada, una etapa difícil. Después de la pandemia de COVID, se están presentando muchos casos oncológicos, muchos tipos de cáncer. Y el cáncer de próstata no es la excepción. Yo trabajé hasta el mes de diciembre, enero, perdón, en el piso de cirugía del Hospital Regional Presidente Juárez. De cada 5 adultos mayores masculinos que ingresaban al hospital, ¿sabes cuántos iban a operarse de la próstata? ¿Cuántos crees? Cuatro, cuatro de cada 5. Que atiende el ISSSTE, derechohabientes del ISSSTE, imagínate. La tasa muy alta de incidencia del cáncer prostático después de la pandemia de COVID-19 fue a la alza. La tasa de prevalencia es muy alta y de incidencia ni se diga. Es difícil, imagínate tú llegar a la edad adulto, a ser adulto mayor y que te diagnostiquen con CA. Sea de próstata es complicado. Como hombre, tumoral se cae. Uno de los diagnósticos de enfermería que más vamos a encontrar en ese tipo de pacientes, pues es el riesgo de baja autoestima o baja autoestima situacional. Va a estar muy afectado el dominio autopercepción, muy afectado en este paciente, el dominio rol, relaciones, súper afectado, sobre todo si el paciente oncológico adulto mayor con cáncer de próstata es el jefe de familia. Bien, pues bueno, este es el tema de hoy que vamos a hablar. Vamos a hablar la parte de patología clínica de la enfermedad y al final nuestros diagnósticos y nuestras pequeñas intervenciones que podemos hacer con nuestros pacientes. Pero para esto vamos a ver un video para entrar el tema, para reflexionar sobre todo, ¿no? Si nosotros todavía tenemos a papá, mamá con nosotros, y igual, ¿no? Probablemente si tienes un hermano, un abuelo, tu abuelito, es muy probable que vayan a pasar por esto, ¿sí? Como te repito, la incidencia de esta patología prostática es muy alta la incidencia, entonces es muy probable que alguno de nuestros familiares llegue a pasar por esto y es muy triste esa situación. Cuando tenemos un caso de cáncer en la familia es muy, pero muy devastador, ¿no? Y vamos a escuchar esta canción para reflexionar un poco. Vamos a escuchar y con esto iniciamos nuestra sesión de esta noche. Yo te extrañaré, tenlo por seguro. Fueron tantos bellos y malos momentos que vivimos juntos. Los detalles, las pequeñas cosas, lo que parecía no importante, son las que más llegan a mi mente al recordarte. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé
yo aquí nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te va. Pero ella no pudo, porque ella tenía a su hijo en el internado y que no pudiera ver a su mamá. Y ella me dice que se quería terminar, pero yo no se puedo, que hasta una medida, cada vez que me va bien, pues sí, bien. Tenlo por seguro. Escucha esto, amigo. ¿Cómo pensar que puede terminar en un segundo? La vida es polvo, puede esparcirse en un momento. Yo te digo esto: nada trajiste, nada te llevarás, solo lo que había dentro. Ojalá pudiera devolver el tiempo para verte de nuevo, para darte un abrazo y nunca soltarte. Mas comprendo que llegó tu tiempo, que Dios te ha llamado para estar a su lado. Así Él lo quiso, pero yo nunca pensé que doliera tanto. Ya no llores por mí, yo estoy en un lugar lleno de luz, donde existe paz, donde no hay maldad, donde puedo descansar. No llores por mí, es tan bello aquí, nunca imaginé. Quiero que seas feliz, que te vaya bien, y cuando te toque partir, espero verte aquí. Pues bueno, alumnos, con este intro de Tercer Cielo, vamos a entrar en materia a nuestro tema de hoy. Déjame decirte que es muy difícil esta situación. Yo trabajé durante 2 años en el área de hemato-oncología adulto en el Hospital Regional Presidente Juárez. Me tocó ver muchos pacientes con cáncer y es devastador, devastador. De verdad, si no sé, literal, no muchos nos decimos, yo al menos tengo corazón de pollo, literal. No sé si ustedes tengan corazón de pollo o sean de corazón de piedra, que no sientan el dolor en un ser humano. Es muy triste ver familias cuando están pasando en este proceso pidiéndole perdón a papá, al abuelo, pidiéndole perdón cuando está en una fase agónica, ¿sí? Desafortunadamente, la sociedad mexicana está fracturada totalmente. Hay hijos que no se llevan con su papá, que están peleados. Y a veces por cosas insignificantes, ¿no? Por un terreno, por una herencia, están peleados con los papás. Es triste ver eso, que ya en una sala de oncología, ¿sí? En el área de hemato-oncología estén los familiares ahí, pues pidiendo perdón, llorando, cuando hubo tiempo antes para hacerlo, ¿no? Por eso, si tú tienes a tu papá todavía, cuídalo. Acuérdate que la hiperplasia, ese micrófono blanca, por favor. Acuérdate que la hiperplasia benigna de próstata no avisa, ¿eh? No puedes detectarlo. El cáncer, me refiero al cáncer, al cáncer. Desafortunadamente, el cáncer, cuando duele, es cuando ya está en una etapa avanzada. Pero el problema de la hiperplasia benigna de próstata, ¿sí? O sea, que es el crecimiento de la próstata, este pequeño órgano que tienen los hombres,
porque esta enfermedad ataca a los hombres, ¿sí? Que los hombres tienen esta próstata, que es una glándula, ¿sí? Y empieza a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y hay que investigar si ese crecimiento es benigno, o sea, que es normal por el propio proceso de envejecimiento, porque los músculos, porque ese órgano, porque esa, perdón, esa glándula está creciendo, pero es por el propio proceso del envejecimiento del ser humano. ¿Cuándo nos va a preocupar? Cuando esta próstata aumente de tamaño y ahí se encuentre este tumor maligno. Ahí sí nos debe preocupar porque la realidad es muy triste para los pacientes. Tienen que pasar por un proceso quirúrgico, por una cirugía y finalmente terminar en sesiones de quimioterapia y pues a ver si lo logran, ¿no? Eso está por verse todavía. Entonces es muy triste. Por eso si tú tienes a tu papá, a tu abuelo, si no tienes una buena relación con él, platica, ¿sí? Traten de sanar esas heridas ahora, hoy, no en una sala de hemato-oncología. Ahí ya no, ahí ya no, ahí ya no, ya para qué. Triste realidad, ¿no? Acuérdate que el adulto mayor masculino, de hecho los hombres, quiero preguntarte algo, a ver, si hacemos la comparación entre una mujer y un hombre, presentan un problema de salud en el cuerpo, que se sientan enfermos, ¿quién va primero a consulta, la mujer o el hombre? El hombre, A ver, ¿quién más? la mujer, Es la mujer la que va más primero a consulta, ¿no? Porque la mujer es más cuidadosa, es más minuciosa, ¿sí? El hombre, ¿hasta cuándo va a ir al doctor el hombre, al médico? ¿Hasta cuándo? Cuando el dolor sea ya insoportable. Y desafortunadamente eso pasa con nuestros adultos mayores. Por eso es muy bueno tener una comunicación con ellos para evitar todos estos problemas. ¿Qué es la hiperplasia benigna de próstata? Se abrevia HBP. Es una condición histológica caracterizada por la proliferación benigna del tejido epitelial o ioestroma de la próstata dependiente y mediada por andrógenos, pero también puede ser provocada por la ausencia de apoptosis celular o de ambas. ¿Qué quiere decir, en pocas palabras? Que la próstata empieza a crecer indiscriminadamente. Y cuando empieza a crecer, esto que vemos acá arriba, ¿sí? Esto que vemos acá arriba, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? ¿Cómo se llama esto que está acá? Exacto, es la vejiga urinaria. Y esto que está acá, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama? la uretra, La uretra. Cuando la próstata empieza a crecer, ¿qué es lo que va a hacer? Literal, va a comprimir o vulgarmente decir, va a aplastar, va a obstruir a la próstata. ¿Y qué va a pasar? El paciente va a empezar a tener problemas para miccionar, problemas para orinar, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto aparece en casi la mitad de los hombres, en todos los hombres, ¿ok? Ahora, aquí tenemos una imagen comparativa ilustrativa. Aquí tenemos la vejiga urinaria, la vejiga urinaria. Esta es una vejiga normal, como la de nosotros que estamos presentes acá. Y la uretra funciona normal. Esa es una próstata masculina, recuerden. Cuando ya hay un crecimiento de la próstata, mira, observa cómo se ve acá, ¿sí? Aquí cómo se ve. Esta parte de acá, mira, cómo se obstruye y le va a costar más trabajo al paciente poder miccionar. Y ahí empieza el problema, ¿sí? Y ahí empieza el problema. ¿Cuál es, en cuanto a la epidemiología de esta patología, la prevalencia es del 8% en la década de los 40 años. Por eso a todos los hombres, ahorita hay una campaña de la salud del hombre. A ver, ¿quién me dice cuándo se hace en tu centro de salud? ¿Cuál es el mes del hombre? A ver, ¿quién me dice? Compañeros que trabajan en centros de salud, ¿cuándo es el mes del hombre? ¿Cuándo hacen esa promocional ustedes? ¿No? ¿No hicieron esa promoción? ¿Nazaria? no, profe.
Hay un mes específicamente donde se hace esa promocional, ¿sí? Que es en el mes de noviembre, la salud del hombre. Y ahí hay un estudio que todos los hombres se tienen que hacer a partir de los 40 años. Se llama antígeno prostático, es un laboratorio de sangre para ver los valores. Si el valor ya está se está acercando fuera de rango, es que quiere decir que tu próstata ya está creciendo. Entonces, el crecimiento de la próstata del 8% en los 40 años, de los 40 a los 49 años. Del 50% de la década de los 50 alcanza hasta el 88%. Mira de qué porcentaje se va, ¿sí? Y en los 90, pues ya ni se diga, ¿no? El 88% de esto. En los 50, pues va al 50%. Y ya cuando el paciente tenga los 90 años, va al 88%. O sea, una próstata totalmente obstruida. Los síntomas del tracto urinario inferior, que se abrevia STUI, pueden aparecer en un 30% de los varones mayores de 65 años de edad. Imagínate, síntomas del tracto urinario inferior, que quiere decir que ya tiene problemas para orinar el paciente adulto mayor. Por eso el adulto mayor empieza a orinar poco, ¿sí? Y a los 65 años, el 30% de los hombres ya van a presentar eso, ¿ok? Ahora, en cuanto a la incidencia de la retención aguda de orina, que se abrevia ya RAA, en hombres con síntomas urinarios, síntomas del tracto urinario inferior, la hipertrofia prostática es baja. ¿Qué quiere decir? Que de cada 1000 pacientes al año, 13.7 presentan retención aguda de orina. ¿Por qué? Porque el problema todavía no es grave, ¿sí? Pero conforme pasa la edad, ¿qué crees? Va a pasar. Va a empezar a tener más dificultades para miccionar el adulto mayor. Ahora, en cuanto a las causas, ¿qué es lo que va a provocar que crezca la próstata? ¿Por qué crece? Pues bueno, uno de los factores importantes es la edad. A mayor edad va a empezar a crecer, proceso básico del envejecimiento humano. El volumen prostático, este último en cuanto al volumen prostático se debe a un aumento de la dihidrotestosterona en el hombre, ¿sí? A partir de una sobreexpresión de la 5-alfa reductasa. ¿Qué quiere decir? Que esto es hormonal, que va a haber un aumento, ¿sí?, de esta hormona y eso va a hacer que crezca en el adulto mayor la próstata y al crecer la próstata, pues ¿qué va a pasar? Va a ocasionarle esto, una retención de orina en la vejiga. Y si hay una retención de orina en la vejiga, ¿qué va a pasar con el adulto mayor? ¿Qué patología nos va a presentar entonces? Exacto. Infección de vías urinarias. Infección de vías urinarias nos va a presentar. Entonces ahí es donde nosotros vamos a estar en graves problemas con el adulto mayor. Y como el adulto mayor es una persona muy pudorosa, no te lo va a decir, no te lo va a hablar, se lo va a guardar siempre, ¿no? No te va a decir que tiene problemas para orinar, para miccionar. En cuanto a los signos y síntomas, ¿qué es lo que van a presentar nuestros adultos mayores? Lo primerito que va a presentar el adulto mayor es la obstrucción en el flujo de salida desde la vejiga, o sea, no pueden orinar, sienten obstrucción. Hay cambios fisiológicos del tracto inferior propios de la edad y asociada con otras enfermedades del paciente, como cuáles, diabetes mellitus, en el caso de una hipertensión arterial o en el caso ya de algo más grave que podría ser una insuficiencia renal. ¿Ok? Y también se va a afectar por el uso de fármacos. También puede afectar eso, la parte de la salida de orina por la uretra. Y tenemos dos tipos. La clasificación, pues tenemos lo que es lo obstructivo, o sea, la próstata obstructiva o irritativa, ¿no? ¿Cuál era más común? La obstructiva, que impide el paso de la orina hacia el exterior. Y pues bueno, aquí en esta parte nosotros tenemos que qué es lo que se tiene que indicar para poder detectar el crecimiento de la próstata en el hombre, pues se tiene que hacer esto, el tacto rectal. ¿Tú crees que a un adulto mayor le gusta que le hagan el tacto rectal o estará de acuerdo? Muchos no, ¿verdad? Por eso no van al médico, y más si saben que le van a hacer el tacto rectal. ¿En qué consiste eso? Pues donde el médico, urólogo, el especialista que lo tiene que hacer es el urólogo, le va a hacer el tacto a través del recto y ahí va a observar
hacen más por tacto, como su nombre lo dice, si la próstata está crecida, ¿sí? Pero ningún adulto mayor va a aceptar que le hagan ese procedimiento y por eso muchos de ellos no acuden al médico. ¿Ok? Continuamos entonces. Y bien, entonces aquí es por esto no van los pacientes adultos mayores. Y pues bueno, aquí tenemos la clasificación de los signos del tracto urinario inferior, los obstructivos y los irritativos. En los obstructivos, pues va a haber dificultad inicial y retraso en la micción. O sea, para poder miccionar el paciente va a tardar hasta que por fin salga el chorro. Disminución de la fuerza del chorro, ¿sí? Imagínate el adulto mayor que si tiene este problema, pues va a estarse manchando la ropa, ¿no? La ropa interior constantemente. Micción intermitente o prolongada, el goteo postmiccional, que esto va muy relacionado con una incontinencia urinaria, el tenesmo vesical, pues que ya no tiene tono vesical, ahora sí la vejiga, y la incontinencia por rebosamiento, o sea, prácticamente una incontinencia urinaria. En los irritativos, pues la urgencia miccional, esas ganas de querer orinar, pero ya, 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 ya. Está la parte de la nicturia, o sea, orinar por la noche, la opalipolaquiuria es orinar muy poca cantidad de orina y el dolor suprapúbico, sobre todo a nivel de vejiga. ¿Por qué? Por la retención de orina que hay en la vejiga y por la obstrucción que está provocando la próstata. Y esto también nos va a generar, como dice acá, infecciones, ¿sí? Urinarias, ¿sí? Y en los casos más graves, pues va a empezar a provocarse la hematuria. La hematuria, pues sabemos que es la salida de la orina con sangre, pero ¿por qué pasa esto? Porque por las varices prostáticas, o sea, la misma próstata empieza a sangrar y esa sangre sale con la orina. ¿Sí? Por eso ya es en un caso que esté muy, pero muy, muy complicada la situación del paciente. ¿Ok? Y pues bueno, aquí vemos a este paciente. Imagínate que este paciente fue a consulta porque tenía problemas para miccionar. Y desafortunadamente el médico urólogo, porque el especialista es el urólogo. Nosotros tenemos que llevar a nuestros familiares con el urólogo, no con médico familiar. ¿Sí? Si se sospecha de un crecimiento de la próstata, ¿ok? Y el crecimiento de la próstata ya está ahí. Ahora lo que quiero saber, si no es cáncer ese crecimiento, ¿sí? Y desafortunadamente en más de un 70% de los pacientes con problemas de próstata, crecimiento de próstata, desafortunadamente salen positivos a cáncer de próstata. Desafortunadamente. Ahora la pregunta, ¿el cáncer de próstata es curable? Hasta cierto modo sí, pero si se detecta en una etapa 2 cuando mucho, pero la mayoría se detecta en etapa 3 y 4 y ya es complicadísimo, es difícil. ¿Y sabes por qué? Porque la próstata tiene órganos circunvecinos. ¿Cuáles serían los órganos circunvecinos, a ver, de la próstata? ¿Cuál sería el primero? El que vas a tener muy al lado, ¿cuál sería? Exacto. La vejiga, ¿no? El colon. ¿Sí? ¿Y qué pasa cuando el cáncer se vuelve metastásico? ¿Qué significa eso? ¿Quién me dice? Cuando desafortunadamente el cáncer ya pasó A otro a órgano. otros órganos, exactamente. Y es ahí donde ya es complicadísimo. Ya no se puede hacer nada prácticamente. El paciente va a morir, va a morir. Invasión, dice Beatriz, así es. Y pues bueno, ¿qué tiene que hacerse el médico urólogo, pero más nosotros? Acuérdate que tú estás en primer nivel de atención. Todos los pacientes te llegan a consulta y todos los adultos, fíjate que cuando tú eres enfermero, sobre todo enfermero, te tienen mucha confianza. Porque entre hombre y hombre se entiende, mujer con mujer se entiende, ¿no? Porque es el mismo sexo. Y cuando el paciente te diga, ¿sabes qué? Fíjate que tengo problemitas para orinar y me pasa esto y me duele mucho ya. Ok, pues ese paciente ya tiene un problema inicial de prostatitis. ¿Qué es la prostatitis? Una inflamación de la próstata y que va muy relacionado a un crecimiento de la próstata. Entonces tú como enfermero de primer nivel de atención lo tienes que canalizar al especialista. Lo tienes que hacer la referencia, ¿sí? A un
a una especialidad, a un segundo nivel de atención para que lo vea el médico urólogo. Pero desafortunadamente tú y yo sabemos cómo está el Sistema Nacional de Salud. ¿Sabes cada cuánto le están dando? ¿Cuánto? A ver, hablemos del Seguro Social. Para que el paciente adulto mayor vaya con el urólogo, ¿en cuántos días crees o en cuántas horas crees tú que le van a dar la consulta, la interconsulta con urología? A ver, ¿en cuánto tiempo más o menos? En 2 meses, si le va muy bien. 2 meses, ¿alguien más? Sí. A veces hasta 4, 5, 6 meses. Y si estamos hablando que ese crecimiento de la próstata es probable que sea maligno, ¿qué va a pasar? Cuando llegue a la consulta, ya va a ser una etapa muy avanzada. Por eso es muy importante la entrevista, ¿sí? La recolección de datos. Hay un cuestionario que se llama IPETS, que es, es un cuestionario internacional de la próstata. Es como un score, es para hacer un checklist, una lista, para detectar si un paciente tiene o no tiene un crecimiento de la próstata. Pero esto pues lo hacen los médicos. ¿Tú qué vas a hacer con tu interrogatorio nada más, con tu anamnesis, con tu entrevista como enfermero, enfermera, con tu guía de valoración de enfermería? Ahí prácticamente vas a detectar en el dominio eliminación intercambio, ahí viene. Si está alterado ese patrón, es probable que el paciente tenga un problema de crecimiento prostático. En pacientes adultos mayores es de suma importancia realizar un adecuado diagnóstico diferencial. Es necesario preguntar siempre por lo siguiente. Don Juanito, ¿usted orina sangre? Sí, sí. Sobre todo cuando hago mucho esfuerzo por orinar. ¿Y duele? Sí, sí me duele. Luego me duele, fíjese, la parte de la cintura me duele también. Ah, ok. Pues bueno, si tiene don Juanito esto, pues son síntomas que nos hacen sospechar de una infección de tracto urinario, nos hace sospechar que tiene piedras en el riñón. Y lo más triste, ¿qué crees? Sea de próstata, cáncer de próstata o un cáncer de vejiga urinaria. Y allí, pues, la palabra cáncer a toda persona le va a dar temor, porque la palabra cáncer es sinónimo ¿de qué? ¿Sinónimo de qué es la palabra cáncer? De muerte. Sinónimo de muerte, ¿sí? Si el día de hoy a nosotros nos dijeran, ¿sabes qué? ¿Tienes un cáncer de tal órgano? Nah, ¿cómo crees? Nah, no es cierto. No, no. Y más si eres del área de la salud, te va a pegar más todavía emocionalmente. Porque nosotros, bien o mal, déjame decirte que nosotros, tú y yo sabemos cuál es el final de un cáncer de próstata, lo sabemos. Fíjate que muchos pacientes que me ha tocado atender en experiencia clínica, qué bueno que ellos no saben cuál es el final, porque yo muchos de ellos los veo positivos, que van a salir, que se van a recuperar, porque ellos no se imaginan el daño, ¿sí? El daño que ocasiona internamente este problema de cáncer. Pero nosotros como personal de salud, claro que sabemos el final. Y al personal de salud le pega más emocionalmente cuando es un familiar. Porque tú sabes cuál es el final, lo sabemos. Es indescriptible la situación. Otro punto que tenemos que valorar en el anciano, los episodios de retención urinaria. O sea, cada cuánto retiene orina, muy seguido, frecuentemente o de vez en cuando. Si el paciente tiene síntomas cardíacos, ¿sí? Que tenga taquicardia, ¿sí? Cansancio. Y con esto vamos a tener en cuenta a pacientes que tengan nicturia, o sea, que orinen por la noche. ¿Hace popó todos los días, don Juanito, o no hace popó? ¿Sí? La cantidad y tipo de ingesta hídrica en relación con la frecuencia de micción y la nicturia. O sea, si toman bien agua, ¿sí? Si no está deshidratado, problemas del sueño y antecedentes de otras enfermedades, ¿como cuáles? Pues la diabetes. Tú sabes que la diabetes problema, o sea, ocasiona síntomas de trastorno urinario inferior y pues la diabetes, sabes que provoca una de las 3 P de la diabetes, ¿cómo se llama? ¿Quién me dice? Exacto. Poliuria, ¿no? Poliuria, orinar mucho. Muy bien. Seguimos entonces en problemas de insuficiencia cardíaca. Ahora sí, si hablamos de la enfermedad de Parkinson y esclerosis múltiple, lo mismo. Y también hay muchos pacientes, acuérdate que hemos hablado en las sesiones de geriatría clínica, que los pacientes sufren, ¿sí? De polifarmacia, consumen muchos fármacos orales y muchos fármacos van a hacer esto.
a disminuir la contractibilidad del músculo detrusor. ¿De quién? Pues de la uretra. Y eso va a provocar también que aumente la retención hídrica, la retención urinaria, perdón, y la obstrucción. En la exploración física, pues aquí se encarga el médico, ya sabemos que es el tacto rectal, es lo primerito. Con el tacto rectal va a valorar la presencia de motilidad prostática, límites, consistencia y movilidad, pero sobre todo el tamaño de la próstata, es lo que va a valorar. Y muchos pacientes pues no están dispuestos a pasar por esa exploración rectal, ¿no? Pruebas de laboratorio lo mencionamos, el antígeno prostático específico, ¿sí? Entonces, a partir de los 40 años, lo tenemos que hacer cuando tú tengas un familiar o un paciente que te llegue, pues aquí miren, yo siempre con el sistema de salud que tenemos ahorita en nuestro país, la verdad deja mucho que decir el IMSS Bienestar, ¿no? Que es para la población no derechohabiente de nuestro país, México. Yo recomendaría que le digan a los pacientes, pues que la verdad, pues que lo vean en particular mejor, ¿sí? Porque un crecimiento de una próstata es sinónimo de un probable cáncer. Y acuérdate que si el cáncer se detecta a tiempo, es igual como el cáncer de mama. Si se detecta a tiempo, ¿qué va a pasar? Puedes prolongar tu vida y el tratamiento oncológico puede ser más exitoso a que si se detecta en una etapa más tardía, ¿sí? Entonces, en cuanto al antígeno prostático, su papel fundamental en los enfermos con hipertrofia prostática benigna, su capacidad de predecir la existencia de un volumen prostático más elevado y por lo tanto ayudar a la elección del tratamiento, ¿no? Con eso vamos a saber si está creciendo la próstata. Y bueno, aquí hay un chest lick que ustedes le tienen que hacer a sus pacientes. Se llama de puntuación internacional de los síntomas prostáticos. Es lo que el PS que le hayamos dicho, ¿no? En unas diapositivas anteriores vimos el pequeño cuestionario que le vamos a realizar a nuestros pacientes. Y pues aquí los tenemos, mira. A todo paciente mayor de 40 años masculino le vas a aplicar este chest lick, esta pequeña escala, ¿ok? Mira, vamos a ver. Vienen 7 ítems, o sea, 7 preguntas y vienen 6 respuestas probables, donde 0 significa 1, 0, ninguno, perdón, y 5 significa máximo, que sí está presente, ¿no? Le vas a preguntar al paciente la primer ítems. Durante el último mes, ¿ha tenido la sensación de no vaciar completamente su vejiga después de realizar la micción? Que te diga, no, sí, más de la mitad de las veces, 4, ¿ok? Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que orinar de nuevo? Hasta de las antes de las 2 horas después de haber realizado la última micción. Fíjate bien, ¿eh? Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que orinar de nuevo antes de las 2 horas después de la última micción? Y aquí te va a decir, pues ninguna, una vez, y le vas a poner la puntuación. La pregunta 3. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha interrumpido o reanudado varias veces el chorro mientras orinaba? ¿Sí? Acuérdate que cuando el paciente está miccionando, el chorro no tiene que detenerse, no tiene que interrumpirse, tiene que estar saliendo. Si hay interrupción y se detiene, es que probablemente ya hay una obstrucción interior. ¿Y eso qué va a provocar? ¿Qué nos va a hacer más que provocar? Pensar que hay un problema en la próstata, un crecimiento, ¿no? Y tú le vas a asignar el valor, ¿vale? Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido dificultad para aguantar las ganas de orinar? 5. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido un chorro con menos fuerza de la habitual? 6. Durante el último mes, ¿cuántas veces ha tenido que esforzarse o apretar para comenzar a orinar? 7. Durante el último mes, ¿ha tenido que levantarse para orinar desde que se acuesta por la noche hasta que se levanta por la mañana? Sobre todo en los pacientes con diabetes, esto no es correcto, no pasa con ellos. ¿Qué? Porque el paciente con diabetes siempre se para de 1 a 2 veces en la madrugada a miccionar. ¿Qué es lo ideal? Yo estoy seguro que ustedes, la mayoría, no se levantan a miccionar durante la madrugada, ¿no? ¿O sí? ¿Alguien se para en la madrugada a miccionar? ¿O hasta que se despierte? Yo sí, profe. Yo una vez. Ok, muy bien. En el caso de los hombres, sí se tendría que sospechar un crecimiento de próstata si se paran más de 2 veces. ¿Sale? 7. Bueno, ya valorando todos estos ítems, vamos a nuestra puntuación, dependiendo del valor que a ti
saquen la sumatoria. Pues bueno, aquí primero, falta el 8, perdón, el 8. ¿Cómo se sentiría si tuviera que pasar el resto de la vida con los síntomas urinarios que tiene ahora? Uf, no, pues no, ¿verdad? Fatal va a ser la respuesta, o muy insatisfecho de los pacientes, ¿no? Totalmente, ¿por qué no? Un momentito, voy a hacer una llamada. Continuamos, una disculpa, continuamos. Entonces, mira, ¿cómo se va a sacar el valor? Si tiene menos de 8 puntos, pues es leve los síntomas urinarios. Si tiene de 8 a 19 puntos, pues es moderada, y cuando tenga más de 20 puntos, pues va a ser, o sea, que tenga casi siempre todo, pues ya va a ser un problema grave de salud que va a tener el paciente. ¿Sí? Entonces, así es como se valora. ¿Ok? Pues bueno. Y pues aquí tenemos el resultado del antígeno prostático. Si es mayor de 10, se contemplaría la posibilidad de la biopsia guiada por ecografía, se sospecharía de cáncer prostático. ¿Cuál va a ser lo único que vamos a poder hacer? Pues lo que va a hacer, lo único que me va a ayudar a mí a detectar que es cáncer es esto, la biopsia. ¿Biopsia de qué? Pues de la próstata. ¿Sí? Acuérdate que primero el protocolo es tomarle una biopsia al paciente. Aparte de esto de acá, del antígeno prostático, si sale mayor de esto, pues va a decir que ya hay un problema ahí, ¿no? Del cáncer de próstata. Hay un problema que probablemente ya hay un crecimiento de la próstata. Ahora, hay un estudio de laboratorio de sangre también, no sé si ustedes lo han escuchado, que se llama marcadores tumorales, que es el marcador tumoral número 25 y 26. ¿Lo han escuchado, alumnos? ¿Esos marcadores? ¿Ese estudio? ¿Qué crees que detecta ese estudio? ¿O para qué se hace ese estudio? ¿Para qué? A ver. Sí, exactamente. Para detectar si no hay cáncer. Si no hay cáncer en la sangre, en algún... Entonces, ese es el detalle. Se tiene que hacer un marcador tumoral. Si sale negativo, pues qué bueno, no es cáncer. Pero si llegara a salir alterado, pues hay que tomar una biopsia para ver si no es cáncer. También sería útil para el diagnóstico de esta patología. Tendríamos que ver esto, una ecografía abdominal, valora el tamaño de la próstata, el peso en gramos, el residuo posmiccional y el estado de las vías urinarias. También haríamos algunos estudios urodinâmicos en la presencia de residuo posmiccional permanente por baja actividad, pues ahora sí, del detrusor, que es lo que va a dar el movimiento del esfínter uretral, ¿no? Y con todo esto vamos nosotros a llegar a ver si es cáncer. Pero bueno, resulta que no es cáncer lo que tiene el paciente, que es una hipertrofia benigna prostática,
O sea, es un crecimiento propio del envejecimiento. ¿Qué es lo que se tiene que hacer? Pues bueno, los pacientes que tienen crecimiento de la próstata en el adulto mayor, ¿quieres que tengan una calidad de vida? ¿Será que sí tengan una calidad de vida esos pacientes? ¿Qué piensan? ¿Tendrá calidad de vida? Claro que no. Si es benigna, Si es benigno, ¿tendrán calidad de vida? Rosa. pues si es benigno, yo creo que sí tienen la oportunidad de tener una mejor calidad de vida, maestro, a que fuera una maligna. Así es. Pero, ¿será que con medicamentos se va a curar esa hipertrofia benigna prostática? ¿O qué es lo que va a necesitar? Cirugía. De todo modo se tiene que operar un paciente. O sea, se tiene que extraer la próstata porque si no va a estar teniendo síntomas urinarios del tracto inferior. La polaquiuria, la disuria, la hematuria, ¿ok? Se tiene que hacer la cirugía, ¿sale? Porque esto va a provocar ¿qué? Dice, requerirá intervenciones quirúrgicas bajo las siguientes situaciones, que empeora el crecimiento de la próstata, que hay una recurrente retención urinaria, que hay una retención crónica de orina, que hay una hematuria presente y sobre todo si hay una insuficiencia renal crónica ocasionada por esa hipertrofia prostática. Si hay piedras en la vejiga, se tiene que hacer, ¿sale? La cirugía es el único camino. Ya no hay otro, ¿sí? Otra forma de poder solucionar el problema de salud del paciente. Se tiene que operar porque se tiene que operar, ¿sí? Claro, se tiene que valorar el riesgo anestésico. Recordemos nosotros que el adulto mayor, muchos de los adultos mayores ya no son candidatos, ¿sí? La mayoría de los adultos mayores, recuerden ustedes, alumnos, que ya no son candidatos a cirugía. ¿Por qué ya no son candidatos a cirugía? La mayoría de los adultos mayores. Uno por su edad y otro por las enfermedades que puedan tener, como es la hipertensión, si es diabético. Exactamente. Por las comorbilidades que ya tengan crónicas presentes, ¿no? Por eso ya no es, muchos de ellos ya no van a pasar o ya no van a ser candidatos a desarrollar, a hacerse la cirugía, ¿ok? Y pues bueno, aquí tenemos un pequeño bosquejo en cuanto a al chest leak que habíamos hecho de los síntomas urinarios. Si los síntomas de la hipertrofia benigna prostática son leves, ¿qué vamos a hacer? Pues vigilancia expectante en el paciente, medidas higiénico-dietéticas, consejos sobre el estilo de vida y vamos a dar el seguimiento y una evaluación cada año para ver al paciente, ¿no? Y aquí sobre todo tiene que haber una mejoría. Pero si en la evaluación sale un problema con síntomas moderados, con una puntuación de 8 a 20, ahí sí tenemos que ver, aquí sobre todo, realizar un estudio de la próstata pequeña para ver cómo está. Vamos a utilizar medicamentos beta alfa bloqueadores para ese como tratamiento oral. Se le va a dar un tratamiento también con el problema del paciente que tenga con un problema, un tratamiento de respuesta con próstata grande. Y pues aquí vamos a utilizar medicamentos inhibidores alfa bloqueadores o medicamentos reductasa, los inhibidores también de la reductasa. Y ahorita más adelante vamos a ver cuáles son esos fármacos. Y esos van a ayudar a que mejore este paciente. Pero este tipo de paciente con esta puntuación de 8 a 20 moderados, lo vamos a estar viendo cada 3 meses, ¿sí? Para valorar. Y en los pacientes más graves, pues sí tenemos que mandarlo al especialista, probable candidato a cirugía. Y la mayoría de los pacientes pues terminan en esto, ¿no? En cirugía. Pero ahora, ¿qué tiene que cambiar de vida el paciente? Tiene que cambiar muchos hábitos de vida. Y uno de los principales, nosotros ya sabemos, tiene que evitar el consumo de café y alcohol, evitar el sedentarismo, evitar tomar líquidos antes de dormir y fármacos que actúen sobre la fibra muscular lisa. Se tiene que recomendar siempre cuando exista la sospecha de hipertrofia benigna prostática. ¿Por qué el café? Porque recordemos que el café tiene muchos problemas para la salud. Y uno de los principales que va a provocar en el adulto mayor, pues es la elevación de la presión arterial, la elevación de los lípidos y sobre todo el café a muchos adultos mayores les provoca insomnio. Si de hecho el adulto mayor para el mismo proceso del envejecimiento ya sufre de insomnio y tú le das café, imagínate, no va a poder dormir, ¿no?
que ya no tome el paciente, porque todo eso también va a alterar todo este proceso. El alcoholismo, ¿sí? Va a ocasionar más problemas de salud. Y en cuanto al sedentarismo, pues el paciente al menos que trate de hacer ejercicios que estén en su capacidad de poder realizarlos, ¿sí? Como puede ser la caminata o incluso ejercicios pasivos con una pelota, con una silla en casa, ¿no? Lo podemos hacer. ¿Qué medicamento vamos a utilizar? Pues bueno, para disminuir la obstrucción del tracto urinario inferior, pues se usan los medicamentos antagonistas alfa-adrenérgicos. Eso los vamos a utilizar porque son efectivos en inhibidores de la 5-alfa reductasa a corto y largo plazo. ¿Qué es lo que quiere decir que van a hacer? Que ambos van a ayudar a reducir el tamaño de la próstata. Y uno de esos medicamentos es el famosísimo, que yo sé que tú ya lo has conocido, la tamsulosina. ¿Alguien ha dado tamsulosina a sus pacientes como tratamiento base? ¿Sí? ¿Alguien lo ha dado? La tamsulosina es uno de ellos. Y aquí tenemos los inhibidores de la 5-alfa reductasa. Aquí tenemos este medicamento que se llama finasterida y la dutasterida. Son medicamentos utilizados también. ¿Qué es lo que van a hacer? Es un tratamiento que dura de 6 a 12 meses antes de que el tamaño de la próstata se reduzca y así disminuya los síntomas derivados de esta enfermedad, actuando catalizando la conversión de la testosterona a dihidrotestosterona en la próstata. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a actuar a nivel hormonal y ¿qué va a hacer? Va a disminuir el tamaño de la próstata. Pero si estos medicamentos no pueden reducir el tamaño de la próstata y se complica, pues bueno, ahora sí el paciente se tiene que operar y no va a quedar otro camino, tratamiento quirúrgico. Y recuérdame, cuéntame, ¿tú has visto cómo son los cuidados posoperatorios a un paciente posoperado de prostatectomía? ¿Cómo son? A ver, van a operar a mi paciente. ¿Qué es lo que va a sentir mi paciente? Cuéntame. Exacto. Dolor. Cuando el paciente es operado, hay dos formas para hacerlo. La primera, pues que es la convencional, que es la cirugía abierta, que quiere decir que vamos a abrir con bisturí a nivel una incisión infraumbilical y vamos a buscar dónde está la próstata y la vamos a extraer manualmente con pinzas, tijeras. La vamos a extraer manualmente. Pero la tecnología actualmente ha avanzado mucho y ahorita ya tenemos la famosísima RTUP, ¿no? Que es la resección transuretral de la próstata. ¿Esto cómo es? Esto se ingresa por medio se ingresa por medio de la uretra, vía laparoscópica prácticamente, y por ahí se extrae la próstata, ¿sí? Que es lo más que utilizan los médicos urólogos hoy en día. Pero también está la cirugía de próstata laparoscópica, ¿sí? Que entran por cavidad abdominal y hacen ese procedimiento, igual como si se realizaría una calocistectomía laparoscópica. Sí, entonces así es como serían los. Y los cuidados de este paciente con problemas de próstata, déjame decirte que sí son muy, muy delicados, ¿eh? Primero, la primera complicación que presentan los pacientes, ¿sabes cuál es? Que se obstruye la sonda por coágulos. Y el paciente siente un dolor, pero un dolor que no te imaginas. ¿Por qué? Porque al obstruirse la sonda, ya no va a poder miccionar, ¿sí? Por eso a los pacientes después de la cirugía se mantienen hospitalizados de 1 a 3 días con irrigación vesical continua. Hay una sustancia ideal para estar haciendo irrigación vesical, se llama glicerina la solución, que son bolsas prácticamente de 5 litros. Pero pues la mayoría de los hospitales no contienen la solución glicerina. ¿Y qué solución crees que le ponen a los pacientes? A ver. Exacto. La solución fisiológica, ¿no? La solución salina y ahí están drenando, 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 irrigando, irrigando, ¿no? ¿Para qué? Para que eso esté impidiendo que se formen coágulos, ¿vale? Y aquí tenemos lo que te comentaba,
La resección prostática laparoscópica, mira, aquí está el urólogo que está haciendo la cirugía laparoscópica. Esto que vemos aquí es una torre de laparoscopía, ¿sí? Y aquí está la enfermera quirúrgica, los ayudantes de la cirugía, y este es el médico anestesiólogo que está acá, ¿sale? Que están participando en esta cirugía. Ok, denme un momentito, un minutito y volvemos, por favor. Alumno, en tu hospital, ¿qué cirugía le hacen a los pacientes? ¿Cirugía RTUP, o sea, resección transuretral por uretra, o sea, sin bisturí, laparoscópica, o le hacen la convencional, la cirugía abierta, que es la prostatectomía suprapúbica? ¿Cuál? Cuénteme, en su hospital. La mayoría de los hospitales hacen la abierta, la técnica convencional. Esto que vemos acá, la mayoría lo hacen en hospitales particulares, ¿sí? Y algunos hospitales de alta especialidad también la realizan, ¿no? Pero sobre todo por todo el material que se gasta, ¿no? En esta cirugía, en esta intervención. Ahora, ¿cuánto crees que cuesta en medio particular esta cirugía? ¿Será que con unos 20,000 pesos ya se puede operar un adulto mayor? ¿Cuánto creen más o menos? Más profesor, más de 20,000 pesos, les anda saliendo a veces hasta en 40,000 pesos. Así es, la cirugía nada más, sin gastos de hospitalización. Claro. A veces hay un doctor que decían que el de puros honorarios eran los 40, independientemente el hospital. Entonces sí sale cara la cirugía por fuera. Ok, gracias, Rosa. Sí, muy cara, muy cara, ¿eh? Entonces aquí estamos presentes, pues, de caballeros, nada más está. Ah, no, pues estaba Carlos, pero ya se salió, ¿no? ¿Saben cuál es el versus de esto? ¿Cuál es lo contrario? Las mujeres, ¿qué es lo que sufren? A ver, contrario a esto, ¿cómo se llama? El de las mujeres. Miomatosis uterina. No, Ujú, sí, miomatosis uterina. Ese es el contra del hombre, ¿no? Y a la persona con miomatosis uterina, hasta que lo opere, santo remedio. Y en el hombre con prostatitis, o hipertrofia prostática, hasta que se opere, ¿no? Pero ahora tenemos este síndrome, que es el síndrome de dolor pélvico crónico y la prostatitis. La prostatitis es el tercer diagnóstico urológico más frecuente en los hombres mayores de 50 años después de la hipertrofia prostática y el cáncer de próstata. Imagínate, tercer lugar. O sea, ¿qué significa prostatitis? Inflamación de la próstata. Y esta inflamación te va a ocasionar, pues, dolor. Puede afectar a hombres de cualquier edad, incluidos los de 80 años. La prostatitis es el término utilizado para describir un proceso inflamatorio irritativo de la próstata, de donde los síntomas son bastante comunes, con predominio más en el dolor
que es más frecuente en el periné y en los testículos, y síntomas del tracto urinario inferior. La prostatitis se va a tener una clasificación clínica en 4 partes, y aquí está la tabla, la clasificación, y la tenemos, ¿sí? El tipo 1, que es una prostatitis bacteriana aguda. El 2, una prostatitis bacteriana crónica. El 3, una prostatitis bacteriana crónica, inflamatoria. Y el 4, pues una prostatitis inflamatoria asintomática, que se llama prostatitis histológica, ¿no? Que son todos estos, el principal problema que va a tener el paciente es el dolor. Y pues bueno, ahora sí entramos a la parte crítica de este problema, ¿no? Si ese crecimiento de la próstata, finalmente se llega a un diagnóstico lamentable para el paciente de cáncer, pues ese sería, ¿no? El cáncer de próstata, que desafortunadamente, lo más difícil para ser humano. ¿Y sabes por qué ahorita sería aún más complicado que tengas un familiar que sufra de esto? Porque desafortunadamente ahorita al menos en nuestro país, en los hospitales de alta especialidad, no hay tratamientos oncológicos. No hay medicamentos oncológicos. Y si no hay medicamentos oncológicos, pues no se les puede dar quimioterapias al paciente. ¿Y qué pasa si al paciente no se le da su quimioterapia? ¿Qué va a pasar? Va a aumentar el problema. Exacto. ¿Cuál es el objetivo del medicamento oncológico? ¿Cuál es su objetivo cuando se le inyecta a un paciente? Exacto. Matar a la célula cancerígena. Ese es el objetivo. Y esas quimioterapias se dan cada 3 semanas, cada 2 semanas, cada semana, cada 15 días, dependiendo del tratamiento que esté utilizando el médico oncólogo. Y ahorita ese problema estamos enfrentando, al menos aquí en Oaxaca se está enfrentando ese problema. Déjame contarte que muchos pacientes de Oaxaca están falleciendo porque no hay quimioterápicos en los hospitales, ¿sí? Aquí hay un hospital que le da la quimioterapia a los pacientes. Estoy hablando de la población no derechohabiente, es el Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca. No tiene medicamentos oncológicos hoy en día. Si eres derechohabiente del IMSS y del ISSSTE, pues bueno, te va a ir bien. Te va a ir bien. ¿Por qué? Porque pues al menos ahí todavía hay quimioterápicos. Algunos, pero hay todavía, ¿no? Entonces el cáncer de próstata constituye el 11% de todos los cánceres y es el responsable del 9% de las muertes de cáncer en varones. Imagínate, 9%. En hombres de edad avanzada es especialmente importante debido a su alta incidencia y prevalencia. Y entre más grande sea el paciente, va a aumentar más la incidencia y prevalencia de esta patología. Factores de riesgo, pues bueno, aquí nos mencionan que hay 3 ya bien establecidos. Recordemos que el cáncer no tiene una etiología común, una etiología que digamos certera, ¿no? ¿Qué significa etiología? Pues la causa, ¿no? Por ejemplo, en otras enfermedades nosotros sí sabemos. Ahora yo te pregunto, por ejemplo, ¿no? ¿Cuál es la causa de que una persona le dé el dengue? ¿Qué ocasiona el dengue? A ver, ¿quién me dice? El dengue, ¿qué lo ocasiona? Un mosco, la picadura de un mosco contaminado. Exactamente. Pero yo te pregunto, ¿qué es lo que provoca el cáncer de próstata? No se sabe. No se sabe. Pero aquí la bibliografía nos menciona que uno es la edad. Es el principal factor. El origen étnico es más frecuente en personas de raza negra. Y lo más triste, la herencia. ¿Qué quiere decir? Si tu papá, tú eres hombre y tu papá o tu abuelo padeció de cáncer de próstata, segurísimo que tú también vas a ir por ese camino. La herencia es un gen indiscutible, impredecible, que es muy probable que tú vayas a padecer. Aunque te cuides, aunque lleves una vida saludable, pero la herencia vence a todo eso, ¿sí? Y de ahí, pues, hay otros factores exógenos que pueden desarrollar el cáncer de próstata, pues la alimentación, ¿sí? A ver, mira, se ha hablado mucho, se ha comentado, hay una hipótesis que dice que los productos enlatados, o sea, los que vienen envasados, traen alto riesgo
de padecer, sobre todo por los conservadores que traen, que te provoquen algún tipo de cáncer. No se sabe de qué tipo, pero te puede provocar algún tipo de cáncer, ¿no? Todos los productos enlatados. ¿Quién consume productos enlatados? Como los famosos duraznos en amiba, la famosísima, todo lo que venga en lata, sellado que en lata. ¿Quién consume eso? Yo en ocasiones sí consumía los duranos en almíbar, maestro, pero ya después de un tiempo para acá no. Y pues de vez en cuando, pues sí, un atún. Ok, muy bien. Entonces, sobre todo, no es que el producto sea malo, los conservadores que le agregan para poder mantener ese producto en buenas condiciones para que pueda ser consumido por los humanos. Consumo de alcohol. Hoy en día es cierto que tenemos un problema de alcoholismo en nuestros jóvenes. De verdad, hay un problema de alcoholismo impresionante en los jóvenes. Estos jóvenes que son de la generación de cristal nacieron con la música dentro. ¿Qué significa la música dentro? Que todos los fines de semana, mira, a disfrutar la vida, como le llaman ellos, ¿no? Sin saber el daño que le están provocando a su organismo. La exposición a la radiación ultravioleta. Alumnos, ¿quiénes de ustedes utilizan bloqueadores? ¿Bloqueador solar para prevenir esta? Yo, yo, profesor, Muy yo uso bien, bloqueador solar todos los días. muy bien. ¿Alguien más? No. Debemos usar protector solar, ¿eh? Todos. Aunque digas, es que yo camino como 100 metros al sol, sí, lo tienes que usar. Lo tienes que usar. Porque ahorita los rayos solares están, pero esa exposición te quema, ¿eh? No, no sé. Por ejemplo, aquí en Oaxaca, en la capital del estado de Oaxaca, tú vas a la ciudad de Oaxaca y te quema, ¿eh? Literal la piel. Cuénteme, Rosa Alcaraz, en su estado, al mediodía, ¿te quema el sol o no te quema? ¿O es tolerable? No, sí, ya de la una en adelante, profesor, sí es demasiado el sol y sí se siente así en los brazos como un ardor, como una picazón, pero sí, aquí en mi estado sí está fuerte el sol. ¿De qué estado nos visita? Soy de Michoacán. Michoacán, ok, muy bien. Sí, qué bueno los que no, pero sí hay que usar protector solar, ¿no? Y la exposición ocupacional, ¿sí? ¿Sabías tú, participante, que aguantarse las ganas de miccionar, las ganas de orinar, es malo? ¿Sabías eso, que es malo? ¿Por qué es malo? O sea, si nosotros nos aguantamos las ganas de orinar, ya sabemos qué nos va a pasar, a ver qué nos va a pasar, a ver, tanto hombre como mujeres, ¿qué nos va a pasar? Infección de Pues vías urinarias. O una exacto, cistitis, también puede llegar a haber cistitis. exacto, cistitis, infección de vías urinarias, ¿sí? Pero como personal de enfermería, ¿por qué nos aguantamos las ganas de miccionar? ¿Por gusto? ¿Porque no quiero ir al sanitario o por qué? Por sobrecarga de trabajo, maestro. Exacto, por el trabajo, no hay tiempo, ¿no? Y ahí te olvidas que eres ser humano. No, momento, que yo estoy trabajando, ¿no? Me permiten tantito, ahorita regreso. Hasta incluso no tomamos agua. Y lo más triste, ni siquiera desayunamos, ¿sí? Hay veces a la enfermera que trabaja en el hospital, hasta las 12 del día va a desayunar, ¿sí? Y al final del día, la vida te va a cobrar la factura. De que te la cobra sin duda, ¿eh? Y aquí viene eso, a eso se refiere la exposición ocupacional, en lo que trabajamos nosotros. Y aquí está don Juanito, diagnosticado con cáncer de próstata. ¿Cómo lo ves? ¿Se ve feliz? ¿Se ve bien? ¿Cómo lo ves, don Juanito? Se ve triste, asténico, adinámico, así como, pues ya con
con ganas de tener a toda su familia junta, de que todos lo acompañen en ese proceso que está viviendo. Exactamente. ¿Cuál es el pronóstico de don Juanito? ¿Será que la libre o no? ¿Será que aguante las quimioterapias? Es la gran incógnita, ¿no? De verdad, yo no, ojalá que nunca, alumno, ojalá que nunca pases por esto. De verdad, es. Yo lo viví con un familiar de cáncer de mama y no, es. A nadie se lo deseo, de verdad, a nadie se lo deseo, de verdad. Como personal de salud, como profesional de enfermería, nos pega, pero, uff, profundamente. Más cuando es un familiar directo. ¿Sí? Yo creo que ningún ser humano está preparado para ver a su papá así en esas condiciones. Nadie está preparado para verlo así. Por eso, si tienes la oportunidad de tener a tu padre, a tus abuelos, visítalos, dile lo mucho que los quieres. Mira, el trabajo nunca se va a acabar, esa es la realidad. Nosotros somos esclavos del trabajo y es cierto, tenemos muchas necesidades, sí, lo sabemos. Tenemos muchas deudas, tenemos que pagar el coche, tenemos que pagar ahora sí, lo que es el pago a pagar la casa que le estamos pagando todavía, tenemos hijos estudiando. Pero el tiempo te cobra la factura. El tiempo no espera. Y qué es triste que visitemos a los padres solamente cuando están enfermos y por obligación. No hagas eso. Si tienes la oportunidad este fin de semana, visítalos. Los padres lo único que quieren es ver a sus hijos. Nada, ni quieras que te van a pedir dinero, nada. Mira, el adulto mayor es independiente. El adulto mayor nunca le va a pedir dinero a sus hijos porque ellos son autosuficientes. ¿Sí? Lo único que quieren de ti, ¿sabes qué es lo que quieren? Tu compañía. Que comas con ellos, que desayunes con ellos, que platiques con ellos. ¿Sí? ¿Y qué hacemos los hijos? Somos muy malos. Si tienes todavía a tu papá, visítalo. Tu mamá, visita. Porque la vida al final, ojalá que nunca llegues a una situación así, o tengas que estar aquí sentado al lado, cuidando. Ahí ya no. ¿Para qué? Sufre él, que te va a ver cómo lloras, cómo sufres. Sufres tú como familiar, ver a tu papá en estas condiciones. Y más aún si eres enfermero o enfermero, te pega, pero en el alma. Porque tú sabes el final de esta patología. Lo sabes perfectamente. Sabes los efectos de la quimioterapia. Sabes que va a perder el apetito y que va a estar con náuseas y vómito y vómito y vómito y vómito. Y tú con la impotencia de no poder hacer nada. Es muy triste la realidad. Para detectar esto, pues bueno, en el cáncer, en el cribaje y la detección precoz del cáncer de próstata, pues nos tenemos que basar principalmente en un diagnóstico precoz, ¿sí? Utilizando lo que es un ultrasonido rectal, ¿sale? Para poder observar prácticamente como lo es una colposcopía, ¿sí? Pero aquí es un ultrasonido rectal para poder detectar el crecimiento de esta próstata y sobre todo observar si hay datos clínicos en imagen que puedan determinar que sea un cáncer de próstata. En cuanto a la presentación clínica de la patología, la mayoría de los pacientes en el momento del diagnóstico están asintomáticos, ya que habitualmente el cribaje detecta los casos en situación preclínica. Y en efecto, el paciente pues muchas veces no tiene ni síntomas y más sin embargo no sabe que ya tiene el cáncer de próstata. El síntoma más frecuente es el dolor óseo por metástasis de la enfermedad avanzada, mientras que los síntomas urinarios son muy pocos frecuentes en el cáncer de próstata. Ese dolor óseo, ¿a nivel de qué? Pues a nivel de pelvis, que siente que le duele ahí el hueso de la pelvis. Pues ahí estamos hablando de una metástasis de este cáncer de próstata que ya se diseminó. ¿Sí? Para esto, pues, tenemos que hacer una ecografía transrectal o una biopsia para determinar. El diagnóstico definitivo depende de la presencia de adenocarcinoma en la biopsia de próstata. El examen histopatológico también permite la clasificación y determinación de la extensión del tumor. Y ahí también se va a ver el tamaño.
Y muchos oncólogos ahí dicen, primero, ¿sabes qué? A don Juanito primero le voy a dar quimioterapia, ¿sí? Y después lo voy a operar, que es el camino que muchos oncólogos siguen. Y algunos otros dicen, ¿sabes qué? Primero te opero porque tu tumor está muy pequeño, te voy a operar de una vez y de ahí te voy a dar la quimioterapia. Y pues bueno, aquí tenemos los estadios del cáncer de próstata. El grado 1, pues es un riesgo muy bajo, el grado 2, riesgo intermedio, el grado 3, el 2B, perdón, ya es un alto riesgo, ya es grave, y lo que es prácticamente una enfermedad terminal, pues el grado 3 y 4. La mayoría de nuestros adultos mayores llegan en fase 3, en grupo 3. ¿Por qué? Porque el adulto mayor, ya lo mencionamos, se aguanta, no dice nada, no habla, porque es muy pudoroso con sus cosas. Y fíjate hasta dónde llega el adulto mayor que nos tiene compasión nuestros padres, ¿no? ¿Para qué le voy a dar preocupación a mi hija? Si ella tiene sus problemas. ¿Sí? ¿Para qué le voy a preocupar? Ahorita me tomo un tecito y se me quita. No, no es así. Tenemos que hablar nosotros con nuestros familiares que si en algún momento llegan a tener síntomas urinarios o algo, que se sospeche de un crecimiento de próstata, hay que darle tratamiento luego. Y lo primero que tenemos que descartar que sea un cáncer. Es lo primerito, ¿sale? Y porque si no detectamos, no hacemos ese marcaje, detectar eso, va a avanzar. Y cuando desafortunadamente ya esté muy avanzado, va a ser la etapa final de la enfermedad. Bien. En cuanto al tratamiento del cáncer de próstata, el manejo terapéutico es complejo debido a las distintas opciones de tratamiento que tienen similar eficacia, pero diferentes efectos secundarios relacionados. Y bueno, aquí la decisión la va a tener que tomar el médico, oncólogo, dependiendo del cáncer de próstata. El tratamiento tiene que ser individual para el paciente. Se tiene que tomar en cuenta la expectativa de vida. ¿A qué se refiere eso, no? Y en esta parte de la expectativa de vida, déjame decirte que muchas veces los médicos oncólogos pues son muy duros en ese sentido, ¿no? De hecho, los médicos oncólogos son personas que no son muy sensibles al dolor. Son personas muy duras, muy tajantes, que te dicen, pues que han aprendido a vivir con el tratamiento oncológico, ¿no? Y muchos de ellos saben que muchas veces pues se va a hacer la lucha, pero no se va a lograr nada, ¿no? La expectativa de vida se refiere a lo siguiente. Ok, a ver, don Juanito tiene 85 años, acaba de tratarle cáncer de próstata. Ah, pues ya vivió, ¿no? Yo creo que ya vivió. Sí, aunque lo operemos y le demos quimio, pues tiene muchas enfermedades, tiene diabetes, hipertensión, problemas cardiovasculares. Yo creo que ya no. ¿Para qué lo operamos? Ya no. Mejor que esté así, ya, que viva sus últimos días tranquilo, ya. Mejor. A eso se llama expectativa de vida. Pero cuando estamos hablando de un paciente menor de 65 años, no, sí, todavía va a vivir. Recordemos que la esperanza de vida en México es de 71 años. ¿Qué quiere decir eso? Se espera que todos nosotros llegamos a vivir hasta los 71 años de edad. Esa es la esperanza de vida en México. Pero la triste realidad, así como estamos y como vamos, quién sabe si lleguemos a los 71 años, ¿no? Sobre todo por la vida tan dinámica que llevamos, tan movida que llevamos, ¿no? Y una de las cosas que está al menos literalmente matando a los humanos, pues es el estrés. ¿Quién no ha sentido estrés? Todos, durante todos los días, ¿no? Las recomendaciones, otra cosa aquí aparte, la calidad de vida del paciente. Ok, lo vamos a operar y le vamos a dar quimioterapia. ¿Qué calidad de vida va a tener ese paciente de 85 años? Pues ya ni va a comer, va a estar con náusea, va a estar muy fatigado por la enfermedad. Pues yo creo que ya no es necesario que pase por esto. Y pues yo creo que mejor ya no lo van a operar. Y es cuando muchos familiares, muchos médicos oncólogos ya no lo operan. Y lo único que le dan nada más es quimio, 1 o 2 quimios nada más para apaciguar. Las recomendaciones para el manejo en ancianos son particularmente difíciles debido a los problemas específicos de este grupo y porque los ensayos clínicos a menudo suelen excluirlos. ¿Por qué? Como lo dice acá, pues ya vivieron, ¿no? Ya el adulto mayor ya vivió, ¿ya para qué? Sí, pero no, acuérdate que es un ser humano, porque ¿a poco tú te referirías a tu familiar así? No, pues ya vivió, déjelo, ¿no? ¿Qué queremos nosotros siempre para nuestros familiares?
lo mejor, ¿no? Sí, que viva. Sí, no importa la edad que tenga, pero yo lo quiero vivo. Entonces, ahí se ha perdido un poco ese humanismo. Y bueno, viene la Sociedad Internacional de Oncología Geriátrica, a partir de una revisión sistemática de la literatura, ha desarrollado una herramienta para la valoración de pacientes en ancianos con cáncer de próstata, en lo que tiene en cuenta la presencia de qué enfermedades tienen cuando llegan a esa edad adulta, el estatus funcional y nutricional de cada individuo. Recordemos que el adulto mayor, pues, tiene problemas, muchísimos problemas, y uno de los principales es la desnutrición y la anemia que se ha presentado, ¿no? En este momento, ¿sí? Y para esto, pues nosotros tenemos que hacer una evaluación y determinación del estado de salud de mi paciente, ¿sí? En los pacientes sanos, en los pacientes sanos, pues no hay malnutrición y hay un tratamiento estándar que se le va a dar a ellos con cáncer. Pero en el paciente vulnerable, que es ya un tipo grado 3, pues sí hay un riesgo de malnutrición y tenemos que darle un tratamiento estándar, pero no le vamos a poder hacer la cirugía. En el 3, que es frágil, que es un grado de 3 a 4, hay una mala nutrición en el paciente, una malnutrición severa y un manejo sintomático, incluyendo tratamientos específicos. Y ya en el paciente adulto mayor con cáncer de próstata terminal, pues prácticamente solamente cuidados paliativos. Desafortunadamente ya no hay mucho que hacer con el adulto mayor ahí, ¿sí? Ahora en la evaluación y terminación de los estados de salud, lo mismo. Y aquí le vamos a dar quimioterapia en los pacientes que estén que están sanos, pero que tengan un grado 1 y 2. Una etapa 1 y 2, le vamos a dar una quimioterapia estándar. En los que estén en un grado 3, una quimioterapia estándar también le vamos a dar. Y los que están aquí en ya un grado de 3 hasta 4, ya que está muy mal, pues le vamos a dar una quimioterapia, lo que yo les decía, pues vamos a darle 1 o 2 nada más y ya. Ahí. Porque pues ya prácticamente va a ser un paciente terminal, ya no tiene solución. ¿Cuándo puede ser revertible la enfermedad? En la etapa 1, 2 y hasta la 3 para atrás, pero más para allá ya no. ¿Vale? Y en cuanto a la cirugía, pues la cirugía de la prostatectomía radical, consiste en la extracción de la próstata junto con las vesículas seminales. En la actualidad se están imponiendo las técnicas de la laparoscopía, lo que les decía, que es por medio de cómo se realiza. Con la prostatectomía radical mejora la supervivencia en pacientes adultos mayores con poco peso de comorbilidad y enfermedades moderadas o probablemente diferenciadas. El riesgo de las complicaciones posoperatorias también parecen estar más relacionados con la severidad de la enfermedad, o sea, del tamaño de la próstata, del crecimiento que tenga, ¿no? Pero aquí lo que se busca con la cirugía es que el paciente pues tenga una supervivencia más y al menos vivo. Y eso es lo que se pretende, que al menos viva otros años más el paciente. ¿Ok? Y pues ya si la quimioterapia no funciona, pues tenemos que ir a la radioterapia, ¿no? Y estas dosis va a depender de las que indique el médico oncólogo. En cuanto a la radioterapia, se utiliza con más frecuencia en la prostatectomía radical en hombres mayores con un cáncer de próstata ya localizado. O sea, para que ahí irradie la radioterapia y destruya ese tumor. Después en los pacientes que sobreviven al cáncer de próstata se le tiene que dar un seguimiento. El tiempo de seguimiento va a depender del riesgo de recurrencia según el estado inicial y del tipo de tratamiento primario percibido por el paciente. Tiene que ir a consultas cada mes, cada 2 meses, cada 3 meses o 6 meses. Pero sí, se le tiene que dar un seguimiento a este paciente, porque recuerden que el cáncer muchas veces es reincidente. ¿Qué quiere decir? Que muchas veces regresa, ¿no? En cuanto a la quimioterapia, para el cáncer de próstata se utiliza un medicamento que se llama docetaxel, que en combinación con prednisona es el régimen de elección de nombres para atacar esta enfermedad, sobre todo cuando la enfermedad ya es metastásica, ¿no? Que es el quimioterapia que se va a utilizar. En cuanto al tratamiento paliativo, pues esto se llega a usar cuando la quimioterapia pues no funciona. Entonces aquí lo que se pretende es tener un control del dolor metastásico óseo y se deben contemplar alternativas con radioterapia externa paliativa. Y eso es lo que se tiene que enfocar a hacer. Ahora, hay un medicamento que se llama soledrenato, que ha demostrado su efecto clínicamente significativo en pacientes que tengan cáncer de próstata, pero sobre todo en pacientes que ya están en fase terminal. Sí, porque aquí lo que le tenemos que dar con tratamiento paliativo es prácticamente, sabemos que el paciente va a morir, pero le tenemos que dar una muerte digna. ¿Sí? Y pues bueno, ese es el tratamiento.
Y vámonos ahora sí a nuestros diagnósticos de enfermería. ¿Qué vas a hacer tú como enfermera o como enfermero del Sistema Nacional de Salud? Pues bueno, te hablamos de hipertrofia prostática y cáncer, pues nuestros pacientes van a tener literal afectado muchísimos dominios. Va a haber muchos diagnósticos de dónde trabajar para el paciente. Y el primer dominio que van a tener alteradísimo acá es el de eliminación intercambio. Y vamos a ver qué diagnóstico podemos encontrar ahí en ese dominio que puedan establecerse para mi paciente adulto mayor con problemas de próstata. Sí, aquí está, te voy a mostrar la NANDA. Pues bueno, nosotros estamos manejando aquí todavía la 2021-2023. Si tú ya tienes la NANDA más moderna, pues adelante, la puedes usar. Pero aquí nosotros para fines didácticos vamos a utilizar la NANDA 2021-2023. ¿Ok? Entonces, ¿qué diagnóstico va a tener alterado mi paciente? Pues el de intercambio, ¿no? Vamos a irnos a ese diagnóstico, a ese dominio, vamos a revisar y ahí nos vamos a dar cuenta lo que tiene mi paciente. ¿Sale? Y aquí está el dominio. Dominio 3, eliminación e intercambio. Aquí están los diagnósticos que va a tener por el problema que, que presenta mi paciente por una hipertrofia prostática benigna o ya lo más lamentable, un cáncer de próstata. Sí, pues va a tener esto. Eliminación urinaria alterada. ¿Por qué? ¿Por qué eliminación urinaria alterada? Porque es uno de los diagnósticos que más va a presentar el paciente. ¿Por qué? Porque como tiene problemas, como hay una obstrucción por el crecimiento de la próstata, pues la eliminación urinaria va a estar alterada, no se va a estar haciendo comúnmente o normalmente como se va a hacer. Otro diagnóstico que va a tener mi paciente, pues es la retención urinaria. Todos estos son diagnósticos enfocados en el problema, en lo que anteriormente se llamaba diagnósticos reales. Estos son diagnósticos enfocados en el problema. Y aquí tenemos otro. Incontinencia urinaria de esfuerzo sería otro diagnóstico, ¿sí? Incontinencia urinaria de urgencia sería otro diagnóstico, ¿sale? Y así encontramos para este dominio los diagnósticos de enfermería que entrarían para mi paciente. Ahora vamos a tomar vamos a tomar el que se llama retención urinaria. Vamos a ver este diagnóstico y ahora yo voy a pasar a la siguiente etapa, que según mis diapositivas yo ya seleccioné mis diagnósticos de enfermería del primer dominio que encontré. Hay otros dominios que van a estar alterados desde luego, pero yo selecciono esto. Entonces voy a seleccionar el diagnóstico enfocado en el problema que se llama retención urinaria. Y ahora sí voy a proceder a hacer mis intervenciones. Para eso ya existe un libro, que es el famosísimo libro NIC, Clasificación de Intervenciones de Enfermería. Aquí tenemos el de la séptima edición. Lo voy a abrir y nos vamos a ir a buscar esas intervenciones y esas actividades que nosotros vamos a hacer con nuestro paciente que lamentablemente esté pasando por un problema de hipertrofia prostática o tristemente por un cáncer de próstata. Entonces aquí estoy abriendo mi libro NIC. Me voy a ir, te lo voy a mostrar. Nos vamos al NIC. Y aquí vamos a trabajar, vamos a buscar mi diagnóstico, el que yo acabo de seleccionar. ¿Cómo se llama el diagnóstico que seleccioné? ¿Quién me dice cómo se llama? Retención urinaria, ¿no? Exactamente. Urinaria. Ok, gracias. Ahora vamos acá al NIC, aquí está, ya me fui al NIC. Me voy a ir a la taxonomía del NIC. La taxonomía del NIC, acuérdate, en la taxonomía del NIC son 7, ¿sí? La taxonomía, 7 dominios, ¿sí? Que va desde el control de la actividad de ejercicio hasta el último dominio que se llama, ¿sí? Que se llama, por cada dominio va a tener clases. Y aquí en estos dominios, en estas clases, vamos a buscar nosotros, son 7 dominios, 32 clases y vamos a ver acá. Voy a buscar aquí una clase que vaya enfocado a mí, a mi patrón, mi dominio alterado, que es eliminación e intercambio. Y ahí tengo mi diagnóstico que se llama retención urinaria. Entonces vamos a buscar acá, en mi taxonomía, que está acá arriba, mi taxonomía. Esta es mi taxonomía, dominio 1, dominio son 7 dominios, 32 clases. Y vamos a buscar acá, mira, tenemos esto. Aquí hay una que dice control de evacuación, intervenciones para establecer y mantener las pautas regulares de evacuación intestinal y urinaria y controlar las complicaciones resultantes de la pausa alterada. Entonces, este es el que a mí me corresponde, ¿sale? El que yo tengo que ver. De aquí, de este dominio, voy a extraer mis clases, ¿sí? El dominio se llama, dominio 1, fisiológico básico, así se llama. Mi clase se llama, ¿sí?
control de la evacuación, es lo que yo voy a buscar acá. Entonces me voy a ir a la letra B, control de la evacuación, y en la parte de abajo ya vienen las intervenciones establecidas. Aquí están las intervenciones, te la voy a mostrar rápidamente. ¿Sí? Aquí está. Aquí está. Me voy a ir a la B. ¿Sí? Y aquí está, mira, dice control de la evacuación, intervenciones para establecer y mantener las pautas regulares de evacuación intestinal y urinaria y controlar las complicaciones de esta misma, ¿no? Y aquí están todas las intervenciones, mira, que yo puedo aplicarle a mi usuario. Y aquí tenemos administración de enema, procede. Mi diagnóstico se llama retención urinaria, no procede, enema no tiene nada que ver. Ayuda en el autocuidado, micción, defecación. Podría ser, pero vamos a ver los demás. Control intestinal, no. Cuidado de la incontinencia intestinal, no. Cuidado de la incontinencia intestinal, ecopresis, no. Cuidado de la incontinencia urinaria, ¿sí? Este sí podría ser, ¿cómo lo ves? Este sí entraría, mira, cuidados de la incontinencia urinaria, cuidados de la incontinencia urinaria, anuresis, cuidados de la ostomía, cuidados de la retención urinaria. Y aquí está, ¿no? Porque ¿cómo se llama mi diagnóstico, dijimos? ¿Cómo se llama? ¿Mi diagnóstico? Retención urinaria. Incontinencia urinaria. Retención urinaria, exactamente. Entonces mi intervención va a ir enfocado a cuidados de enfermería de la retención urinaria. Entonces, así se llama mi intervención. Ahora me voy a ir a la parte final de mi libro y voy a buscar esa intervención. Cuidados de la retención urinaria, y ahí en la parte final de mi libro me va a indicar dónde viene establecido y sobre todo en la página, dónde lo voy a encontrar, ¿no? ¿Sí? Se llama cuidado retención urinaria. Vamos a buscar la letra C para encontrarla. ¿Sale? La letra C, vamos a la C. Aquí está. Lo estoy haciendo en el libro para que tú veas cómo se trabaja con el libro. Tenemos que aprender a trabajarlo, ¿sale? Y aquí está todo lo que yo voy a hacer con mi paciente. ¿Sí? Cuidados de retención urinaria. Vamos a buscarlo. Aquí está la C, ya llegué. Aquí está, listo, la C. Ya estoy en la C. Ahora aquí la voy a buscar en la C. Aquí está todo. Aquí empieza la C. Cuidados, retención urinaria. Me voy con la U. Cuidados, cuidados. Cuidados, cuidados. Vamos a buscarlo acá. Cuidados de la retención urinaria. ¿Ya lo viste? Está en la página 130, dice. Entonces yo me voy a ir a la página 130 para ver las actividades que yo voy a hacer con mi usuario. Sí, me voy a ir a la 130. Aquí está, ya llegué a la 130 y aquí está. Sí, 130. Y aquí están mis actividades, mira, ¿vale? Aquí voy a llegar a la 130, 130, 130, 136, está un poquito más arriba, más arriba. Y así es como se manejan los libros y así es como tú vas a poder quitar, alumno, tus intervenciones de enfermería y sobre todo las actividades, que es la parte que nosotros vamos a utilizar en nuestro ejercicio profesional como enfermeros. Acuérdate que el proceso de atención a enfermería es nuestro método científico para nosotros. Y con eso tenemos que aprender a trabajar. Los libros ya están. No tenemos nada que inventar. Los libros ya están, los diagnósticos ya están, solamente hay que hacer nuestra buena valoración y encontrarlo. Y aquí está, mira, la intervención se llama cuidados de la retención urinaria y la definición es ayuda a aliviar la distensión de la vejiga. Y bueno, y aquí están todas las actividades que tú vas a hacer con tu paciente. Empezamos con la primera: determinar la cantidad y las características de la emisión de orina, ¿sí? Monitorizar el uso y el efecto de tratamiento farmacológico que altieren el vaciado de la orina. Proporcionar intimidad para la micción. Utilizar el poder de sugestión haciendo correr agua o tirando de la cadena del baño. Y eso funciona mucho, fíjate, cuando tengas un paciente que tenga problemas de retención urinaria, abre el grifo de la llave y que él escuche eso, y eso lo va a estimular a que vaya a miccionar, ¿sale? Estimular el reflejo de la vejiga aplicando frío en el abdomen, frotando la parte inferior del muslo o haciendo correr agua. Proporcionar tiempo suficiente para el vaciado de la vejiga, mínimo 10 minutos. Utilizar alcohol de Gaulteria o de cuña o orinal. Realizar una maniobra que se llama de Crede, que es la presión manual sobre la vejiga para ayudar a eliminar la orina si fuera necesario. Y así sucesivamente, mira, todas las intervenciones que vamos a realizar, todas las actividades, perdón. Por ejemplo, sondear al paciente para extraer la orina residual. ¿Qué quiere decir? Pues ponerle una sonda, ¿no? Como lo dice acá, utilizar el sondaje intermitente según corresponda. Y pues bueno,
Así es como se quitarían las intervenciones y actividades por cada diagnóstico de enfermería que nosotros encontráramos alterado con mi paciente. ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Te escucho, participante. ¿Ninguna? ¿Todo bien? Excelente. Y pues bueno, vamos a la parte final ya. Voy a volver a la diapositiva. Ya estamos por cerrar la sesión de esta noche. Y pues bueno, así es como se manejan, así es como manejamos los libros. Y finalmente, pues vamos a la parte de terminar la sesión, ¿no? Pues no sé si tengan alguna pregunta, algo que quieran agregar o un comentario final. ¿No? Tenemos una frase de Eduardo Putze. El cáncer aumenta exponencialmente con la edad y al vivir más, lógicamente tiene que haber más cáncer. No somos máquinas perfectas. La célula comete errores. Esos errores se van acumulando y pueden salir un cáncer. Qué palabras tan sabias, ¿no? Nadie está exento a eso. ¿Sí? En cualquier momento, nosotros o nuestros familiares pueden pasar por ello. ¿Sí? Pues bueno, alumno, pues muchísimas gracias por participar. No sé si alguien quiera hacer un comentario final o algo que agregar. Maestro, ahí en esa frase dice, el cáncer aumenta exponencialmente con la edad, pero también hay niños, ¿no? Que desde muy chiquito ya presentan un cáncer. Entonces, ¿qué relación puede haber aquí con el comentario que ahí dice que aumenta con la edad? Si cuando hay cáncer en niños pequeños. Bueno, recordemos que las enfermedades hemato-oncológicas pediátricas, pues uno de los principales es la leucemia. ¿Sí? Y ahí es un problema en la cáncer, ¿no? Entonces, en el caso de los niños, sabemos que es totalmente herencia de los niños. ¿Sí? Aquí la palabra que dice este autor, pues es que somos máquinas y acuérdense que el cáncer, por ejemplo, hablemos de la próstata, nuestras mismas células se cambian. Hay una mutación y nos atacan. ¿Por qué? Pues no se sabe por qué nos atacan. Porque el cáncer son células propias de nosotros que se cambiaron de bando, es decir, porque nuestras células de defensa pues son nuestros glóbulos rojos, nuestros guerreros de batalla interiormente y nuestro sistema circulatorio. Pero aquí uno de esos guerreros blancos se transformaron y se cambiaron a células cancerígenas y ahora están atacando a nuestro cuerpo. Entonces, pues esta palabra tiene mucho que sí. Y mira, déjame decirte que después de la pandemia, después de la vacunación de COVID-19, hay una alta tasa de incidencia de cáncer como no te imaginas. Haz de cuenta como si fue el boom que destapó el cáncer. Hay muchísimo cáncer ahorita de mama, cáncer cervicouterino y en el hombre cáncer de estómago, cáncer de colon. Pero así, mira, pero en cantidad. Personas jóvenes, 40, 45 años, 49, 50 años, pues. Entonces, quién sabe por qué, qué fue, si fue por la vacunación o ya había una predisposición, no se sabe, pero ahorita hay muchísimo cáncer en México. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Pues tratar de llevar una vida saludable, cuidarnos y cuidar a nuestros adultos mayores, sobre todo ellos, porque son las personas que están más expuestas a estas patologías. ¿Sí? Y pues vuelvo a lo mismo. Si tú tienes pues un familiar, visita a tus padres, a tus abuelos y platica con ellos y indaga sobre esto. Si tienes un abuelo, si tienes un familiar adulto mayor masculino, pregúntale si no hay problemitas de esto. Recuerda que ellos no te lo van a decir, ellos siempre se guardan sus cosas, son muy reservados en ese aspecto. Pero esa reservación que ellos tienen puede ser contraproducente más adelante, porque eso puede, pues, lamentablemente, perder la vida. ¿Sí? Pues bueno, chicos, muchísimas gracias por participar. Si alguien desea obtener su constancia de esta sesión titulada con el tema de hoy,
cáncer de próstata, intervenciones de enfermería. Pues les voy a dejar aquí mi número de WhatsApp. Si alguien desea, me puede mandar un WhatsApp y con gusto le hacemos llegar a la constancia de esta sesión. Tiene un costo de 200 pesos con un valor curricular de 2 horas. Es avalada por la Escuela Superior Nido de Sócrates del Estado de Oaxaca. Ahí les acabo de dejar mi número, 951-423-6508. Y pues muchísimas gracias, chicos del Diplomado de Geriatría Clínica. Es la reposición de la clase que nos tocaba dar el día jueves de la semana pasada, pero por motivos personales, la verdad no pude hacerlo. Y pues bueno, mañana nos toca otro tema. Vamos a hablar de un tema fuerte, cirrosis hepática en el adulto mayor. Uf, fuerte esa, ¿no? Sobre todo si hablamos, desafortunadamente, muchos de nosotros tenemos adultos mayores que consumen alcohol, muchísimos. Entonces, hablar de cirrosis hepática en el adulto mayor es difícil, es complicado, ¿sí? Entonces, ese es el tema para mañana. Los esperamos mañana a las 7 de la noche también para sesionar ese tema. Pues bueno, cuídense mucho, que Dios los bendiga, que pasen una excelente noche y nos vemos mañana. Buenas noches a todos.